Hoy se concretó el pago de los Bodén 2015. Está con nosotros Raúl de la Torre para que nos cuente, nos explique y analice, entre otras, esta cuestión. Hola, Rulo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y se especuló mucho con este pago, ¿eh? Se especuló sobre la capacidad que si tenía Argentina de poder pagar, si tenía voluntad del gobierno de pagar. Se llegó a hablar inclusive hasta de especificación de estos títulos, que se iba a pagar en pesos y no en dólares, o que se iba a pagar con otro bono porque no había condiciones para pagarlo. Y sin embargo, se pagó hoy la totalidad, un 60%, casi un 60%, va a bonistas radicados en el exterior, es decir, este dinero se gira a las cuentas de estos bonistas en el exterior, el resto queda en cuentas en dólares de residentes argentinos, pero hoy se pagó la totalidad de capital, 5.700 millones de dólares, más aproximadamente 200 millones de dólares de intereses. Escuchábamos recién a la presidenta de la Nación desde Tecnópolis destacando que este es el pago más importante que se dio en un solo vencimiento prácticamente en varias décadas, por lo menos 3 décadas, seguro, de todo el periodo de la democracia. Hubo sí un pago mayor, que fue el que hizo Néstor Kirchner cuando canceló totalmente la deuda que había con el Fondo Monetario Internacional en el año 2006 por 9.300 millones de dólares, pero no había un vencimiento, simplemente pagó por anticipado todo lo que se le debía para quedar en cero. Un dato muy importante es que esto se pagó sin endeudamiento externo, se pagó con la plata legítima de aquí. Exactamente, con reservas y sin por eso resentir la situación de reservas del país. Esto también se había especulado con que iba a quedar una posición endeble o de debilidad el Banco Central, y no es así, quedó absolutamente en condiciones de cubrir cualquier tipo de necesidad que exista, hasta si hubiera una corrida, está en condiciones de responder. En el fin de semana, el ministro de Economía, Axel Kicillof, decía: ni siquiera estamos desesperados por saber qué van a hacer con los dólares quienes los reciban. Porque mañana va a haber una oferta de un nuevo bono, un nuevo título en dólares, que, según explicó el ministro, es simplemente para responder a algunas inquietudes, a algún pedido que hacían algunos de los inversores que decían que querían seguir posicionados en títulos de deuda argentina y tenían miedo que esto fuera una demanda en exceso sobre los que ya están en circulación, es decir, el Bonar 2017, el Bonar 2024. Entonces se crea un nuevo bono para estos eventuales inversores que quisieran con esos dólares comprar un nuevo título que da un buen rendimiento, un 8%, que hoy a nivel internacional es una tasa importante. Raúl, otro tema, lo denunciamos ni bien empezamos esta edición de Visión 7 Central. Se conoció hace muy pocas horas la decisión adoptada por la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Nueva York a favor de la Argentina y en contra de los fondos buitre. ¿Qué significa esta decisión de parte de la justicia de Nueva York? Este dato es muy importante, Pablo, lo que decidió hoy la Corte de Apelaciones de Nueva York. Sí. ¿Ustedes se acuerdan en junio del año 2014 que vencían los títulos de deuda argentina? Había un vencimiento por 539 millones de dólares. Ya se conocía el fallo de Grisa en contra de Argentina, fallando que debía pagarle a los buitres. Había llevado a Argentina el tema a la Corte Suprema de Estados Unidos y había rechazado la Corte Suprema. La decisión en ese momento que tomaba Argentina era: ¿se paga o no se paga? Si pagamos, ¿qué va a pasar con la plata que depositemos? Se depositó en el Banco de Nueva York, fueron 539 millones de dólares, y lo que hizo Grisa fue congelar esos fondos. No podía embargarlos porque no podía demostrar que eran fondos de Argentina y que no eran de los bonistas. Los congeló. Lo que hicieron los buitres en ese momento, pidieron que ese dinero fuera a sus manos, es decir, para pagar a cuenta de la deuda que tenían. Grisa en ese momento se lo negó, ese fallo. Los buitres apelaron. Lo que hoy conocimos es la respuesta a esa apelación. Lo que dice el fallo de la Corte de Apelaciones es: los buitres no pueden tocar estos fondos. Estos fondos son para otros acreedores. Se podrá cuestionar que Argentina discriminó en favor de los otros acreedores, pero esa plata es de los otros acreedores, de los bonistas que aceptaron el canje. No lo puede tocar los fondos buitres. Para Argentina esto es importantísimo porque ratifica la estrategia que tomó Argentina en ese momento, primero de decidir pagar y segundo, defender que esa plata era de los bonistas y no le correspondían a los buitres. Recordemos toda la discusión que se dio en este país con respecto a si Argentina, en vez de hacer esto, que era una situación caprichosa, que había que aceptar el fallo de Grisa y pagar como fuera, que esto era una locura. Bueno, fíjense, de entonces hasta ahora son nada más que 15 meses.
y hay en el medio una discusión en Naciones Unidas, una decisión de Naciones Unidas a favor de Argentina y ahora un fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que ratifica esta posición. ¿Cómo cambió el panorama? Además de esto que comentábamos recién, que Argentina sigue pagando los vencimientos de acuerdo a cómo se comprometió en el momento de emisión de cada uno de estos títulos. ¿Queda herida la Reserva del Banco Central con esto? No, yo te diría que no, porque primero porque está en un nivel que está 2.000 millones arriba de lo que tenía a fin del año pasado. Digo esta fecha porque a fin del año pasado el gobierno ofreció pagar por adelantado este mismo Bodén 2015. Y en ese momento quienes tenían el Bodén dijeron, no nos interesa, esperamos, confiamos en que en octubre vamos a cobrar. Hoy se pagan 5.900 millones, las reservas se van a ir a algo así como 28.000 millones de dólares. Esto se va a saber mañana, Cecilia, porque hay que ver qué hacen quienes reciben los dólares con esos dólares. Suponete que los argentinos que reciben esos dólares, si lo dejan en la cuenta en dólares, eso corresponde a las reservas también. Claro. No hay caída de reservas. Sí, los que se fueron a exterior, porque se pagan a exterior, son aproximadamente 3.000 millones de dólares. Pero esos son los que están pidiendo un nuevo bono. Vamos a ver cuánto de eso vuelven a través del nuevo bono. En cualquier caso, aún en el peor caso, que mañana todos corrieran a sacar los dólares, son 5.900 millones de dólares que bajarían las reservas y ni aún así estarían en una situación delicada o comprometida para el país.